Hola, bienvenidos al tema del sistema digestivo. El día de hoy empezaremos viendo las diferencias entre los sistemas que poseen los animales para obtener su alimento, digerirlo, metabolizarlo y excretar los desechos. En primer lugar, empezaremos con los rumiantes o poligástricos. Eso se refiere a los mamíferos herbívoros que tienen un estómago pero dividido en varios compartimientos o cámaras. Poseen la capacidad de digerir carbohidratos complejos como la celulosa mediante la fermentación microbiana. Como bien sabido es, los herbívoros se alimentan de lo que denominamos braquiaria, que son los pastos que están compuestos de celulosa y hemicelulosa. Entre estos se encuentran los bóvidos, o más bien, como bien sabido, es los bovinos, animales domésticos y cérvidos, una de las especies silvestres de las que hablaremos en este video. Se debe entender que los rumiantes no son literalmente poligástricos, ya que no tienen varios estómagos, sino una división del mismo. Estas divisiones o habitaciones, o también llamado compartimentos, reciben el nombre de rumen, retículo o maso y amaso. En esta parte se muestran las cavidades o los esquemas tanto del ciervo y los señalamientos de la palpación. Dentro de las constantes interruminales, su temperatura debe variar entre los 39 y 40 grados Celsius con un pH o grado de acidez manteniendo aproximadamente por la salida entre 5.5 y 7.4, que nos quiere decir que tira a ser neutro y un poquito ácido. Sostenerse la humedad, un ambiente anaerobio y una motilidad lenta para la adecuada microbiota, que es el proceso de desfragmentación de la celulosa. Entonces, se habla de etapas de la rumia, que son regurgitación, remasticación, reinsalivación y redeglución. Otra de las características de los rumiantes es la producción de los gases, cerca de 30 a 50 en bovino adulto y 5 en un ciervo. Estos son eliminados a través del eructo, los principales gases que son compuestos de metano, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. También se habla de que a través de las heces eh, forman estos gases. Sin embargo, estos gases son contenidos en la cavidad ruminal, donde hay una pleura que separa el estómago de una membrana, ahí es donde contienen esos gases. Es importante a la hora en la reseña en cuenta la condición corporal y el tipo de producción del animal. En pantalla se utiliza para carne en un estado de 4 a 5. Evaluaremos los zancos, que no haya una deformación o una inflamación o desviación en los lados del vientre, una alteración en la columna o una curvatura, asimismo como la cantidad de animales enfermos y su historial para ser consciente de si algún problema anterior está causando una falla en la funcionalidad en la actualidad. En los rumiantes evaluaremos la exploración a distancia física. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a implementar una exploración a distancia, revisaremos los hábitos y conductas, apetito, tensión, deglución, rumia, movimientos en la pared abdominal, región del abdomen, o sea, vamos a ver su contorno, región umbilical en terneros, región anal y heces, que son la última etapa de la inspección. Eso tiene que ver con la condición física del animal en la hora del uso de trabajo. Podemos revisar si presenta alguna claudicación con una breve caminata. Algo que no suele ser muy evidente es el dolor abdominal, es decir, los cólicos. Estos suelen manifestarse cuando el animal asume una posición de cúbito con extensión de miembros, alteración de cúbito, o sea, cuando hablamos de cúbito es una forma de postración hacia el lado, por lo que llamamos de cúbito a la cierta parte del rayo. Entonces, para aclararles que solo es una postura de que tiene el animal hacia algún lado, que se habla de cúbito external, de cúbito lateral y de cúbito supino. Constante de las extremidades posteriores o patadas del abdomen. También podemos evidenciar la presencia de vómitos con un síntoma muy común en varias patologías. Revisando el contorno del abdomen también podemos identificar muchas causas adyacentes que reciben distintos nombres. Para esto nos posicionamos detrás del animal y visualizamos una cruz para interpretar qué tipo de situación se asemeja. En cuanto a la exploración física, en los bovinos tenemos tres constantes importantes a hablar: la frecuencia respiratoria, cardíaca y temperatura, que son las llamadas triada fisiológica. Muy importante.
En la frecuencia respiratoria tenemos un estándar que es de 18 a 30, en la cardíaca de 40 a 70 y en la temperatura de 38 a 40 grados Celsius. Por medio de la expansión y un cronómetro medimos la frecuencia respiratoria, en este caso fue de 23. Utilizamos el monendoscopio para medir los sonidos cardíacos. Puede realizarse por un minuto completo o una fracción y multiplicamos la frecuencia. La frecuencia aquí fue de 55. Para ello, se levanta la cola del animal e introducimos lentamente el termómetro. El resultado final es de 38.3 grados Celsius normal. Para la exploración física comenzamos revisando la cavidad oral y las mucosas. Revisamos que tenga un buen aspecto y que la lengua no presente lesiones o presencia de cuerpos extraños en la cavidad oral. Para recordar que la cavidad oral es todo lo que conforma el paladar blando y el paladar duro. Sí, pues obviamente también la lengua. Entonces el desarrollo de los dientes también el desarrollo de los dientes nos puede indicar la edad determinada de un animal. Aquí vimos 8 incisivos de un animal adulto, poseen 6 pares, 3 pares de molares y premolares al lado a lado. Ayudan con la lengua la aprehensión del alimento. Cuando tenemos esa aprehensión es agarrar y se sostienen dentro de la boca del paladar. Evaluamos si existe la presencia de úlceras o aftas que evidencian un proceso inflamatorio o una enfermedad vesicular como la violactosa. Vamos a examinar la temperatura animal. Si la temperatura es elevada, podría ser una causa de un proceso infeccioso o inflamatorio de curso producto de alguna herida, de ulceración o de una lesión que ocasiona alguna ruptura del tejido por ingerir un cuerpo extraño. También examinamos la lengua, que nos indica lesiones, úlceras que eviten que el animal consuma alimento. Luego pasaremos a palpar el esófago, a ver si hay una dilatación o una obstrucción o deformación en la faringe. También revisar en búsqueda de traumas o procesos infecciosos haciendo una palpación de lado a lado. Muy importante porque la faringe tiene dos propósitos, que uno es respiratorio y el otro es digestivo. Entonces, si el animal presenta dolor o muestra algún signo de gravedad, al tocarlo puede representar una obstrucción en la vía, que se mostraría como una pérdida de peso por falta de consumo de alimento. Para el estudio en la inspección, los comportamientos se puede realizar de una manera directa o indirecta. En este caso se realiza de forma directa, sin la ayuda de ningún aparato. Es mejor dividirlo en 3 zonas. La zona anterior, que se ubica en la región del sigmoide, la zona media o región del epigastrio y la región de los hipocondrios. En la zona media, es decir, la zona del epigastrio, vamos a encontrar la región umbilical y la región de los ijares, y por último vamos a encontrar la región del mesogastro, donde se ubican las regiones inguinales y prepúbica más abajo. Estas divisiones se hacen con el fin de realizar una mejor exploración. Vamos a tener en cuenta diferentes factores. El primero, vamos a determinar el volumen del abdomen. Como podemos ver, es un volumen normal. Si fuera patológico, es decir, que presentará un abdomen aumenta, obviamente, esto se debería por razones de carga parasitaria alta, un timpanismo o acumulación de gases. También podría ser, pero también se podría presentar por succiones de objetos o elementos cortopunzantes, compactación de heces o comida. Un abdomen disminuido se puede dar por úlcera, por diarrea, por una malnutrición, lo cual no es el caso de este animal por su condición corporal buena. Continuando, debemos observar los movimientos que se pueden observar en el abdomen del animal. No deben ser muy lentos o muy rápidos, aproximadamente de 3 movimientos por cada 2 minutos. Estos movimientos se pueden realizar por medio de la auscultación o percusión en la zona de los ijares, que es por donde va pasando el bolo alimenticio. Los sonidos pueden ser altos o bajos. Si son altos, puede ser por el paso del bolo o diarreas. Y si es muy lento, un timpanismo. Ya en la percusión tenemos varios objetos de estudio. La palpación. Continuando con la palpación de la cavidad abdominal, tenemos en cuenta que esto se hace con el fin de mirar la sensibilidad y reacción que tenga el animal. Esto lo podemos hacer de manera manual a través del puño o palma de nuestra mano. En la parte dorsal vamos a encontrar una palpación de los gases, la zona media, los líquidos y ventral, la parte pastosa. También palparemos del mismo modo la consistencia de los órganos, si se trata de un órgano que está flácido o si se trata de un órgano que está duro.
o al contrario que tengamos una cavidad aumentada. También miraremos lo que es la sensibilidad que tenga el animal y la consistencia del rumen, si podemos detectar alguna anomalía o modificación anatómica. La percusión. El método de percusión está muy ligado a la auscultación. Para ello utilizaremos principalmente la región del mesogastrio. Como hemos dicho, este está ubicado principalmente en la región inguinal y la región prepúbica. Auscultación. Utilizaremos un fonendoscopio que nos ayudará a detectar los diferentes sonidos. ¿Qué sonidos podríamos detectar a la hora de auscultar? Debemos dirigirnos entonces a la fosa del ijar y escuchar atentamente. Generalmente esos sonidos son llamados borborismos y los mismos se dan en un intervalo de 2 a 3 minutos. Eso se puede repetir cada 5 minutos mientras va haciendo el paso del bolo. Estos sonidos pueden presentarse en el caso de patologías como atónicos, por el desprendimiento del ahomazo o una estrangulación de los órganos, o como un sonido hiperactivo o alto que se da principalmente por procesos de diarrea o por el paso del alimento. También como sonidos hipoactivos o bajos, que se dan generalmente en periodos de descanso o de relajación del animal, o cuando no hay suministro de comida o el paso de fármacos. Cuando hay un sonido muy grave puede sugerirnos un timpanismo al animal. También hay sonidos de chapoteo y crujidos, los cuales están más relacionados a patologías del intestino grueso o delgado. También hay sonidos mates y submates, relacionados al hígado y al retículo. Rumen. El rumen o panza es uno de los pocos órganos donde se pueden usar todos los métodos de exploración funcional del estudio semiológico. Allí usaremos inspección, palpación, percusión y auscultación. Además se pueden usar métodos complementarios como son laparotomías, ultrasonografías, ecografías o rayos X, aunque estos últimos no son pertinentes en hembras. En machos no hay problema. O también pueden examinarse el líquido del rumen. Comenzamos con la inspección. Vemos que externamente no encontramos ni miasis, aumento del tamaño, que vendría a ser el vientre de hierba, que ocurre cuando hay compactación del alimento, o un timpanismo. Allí se inhibe el movimiento o peristaltismo del rumen. Tampoco vemos al animal con hernias inguinales, edemas o inflamaciones. Eso es lo que podemos observar al nivel del rumen. Retículo. En el retículo utilizar los métodos convencionales, que son la inspección, la palpación, la percusión o la auscultación, son complicados. Así que para ello es mejor usar a un método distinto, como el método de identificación del dolor a través del palo de Gauss, que se trata de levantar al animal, tratar de moverlo y escuchar si el animal se queja o presenta dolor. También se ausculta al animal en este proceso. Como vemos aquí no hubo ninguna presentación del dolor. También se puede golpear el retículo para asegurarnos de una ausencia de dolor completa. Omazo. Continuaremos con el omazo, o también llamado librillo. Este se ubica entre la séptima y novena costilla en el lado derecho. Es casi imposible, por así decirlo, hacer el método de auscultación o palpación, a no ser de que haya alguna presencia de patologías que puedan afectar la composición y desplacen el abomazo, como puede suceder en el caso de cargas parasitarias altas o un problema de una obstrucción. Entonces aquí principalmente se puede hacer una laparotomía exploratoria para saber cómo está realmente este compartimiento. Abomazo o estómago verdadero. Es también difícil usar el protocolo normal de auscultación o palpación. Aquí por lo general se utiliza la percusión a través del martillo y también miramos la consistencia. Principalmente se encuentra alterado este órgano si hay alguna torsión
o desplazamiento del lado derecho. En este caso se encuentra correctamente entre la séptima y la 11ª costilla. Hígado. En el hígado vamos a encontrar un sonido mate entre la 10ª y 12ª costilla. Por esta zona. En el hígado es difícil empalparlo, por lo que percutimos. El hígado es difícil de hacer una palpación por su tamaño, así que solo se haría si se encontrase, por ejemplo, una hepatomegalia o un aumento de tamaño. De resto se usan métodos como la ecografía o rayos X. Por ello solo vamos a percutir. A ver qué tal está el sonido. Vemos que es un sonido mate. Es un animal que luego de haber hecho el chequeo de todos sus órganos se encuentra en buen estado. Recto. Haremos una evaluación del recto y de lo que se ubica allí. Para ello haremos una palpación. Mencionando qué es lo importante de la palpación rectal, lo primero, que las asas de los intestinos estén ubicadas correctamente, que no haya compactación de las heces y que no se presenten parásitos o elementos extraños a la hora de la palpación. También evidenciaremos de que no hayan hemorragias o traumas, lesiones o úlceras en dicha cavidad. De igual manera, es importante que en la palpación se evalúe la composición de las heces, si hay cuerpos extraños o huevos de parásitos, cuerdas, vidrios o cualquier elemento que pueda llegar a alterar el sistema digestivo normal, o para ver el nivel de aprovechamiento del alimento. Con esto nos quedará más clara la composición del recto y podemos dar un diagnóstico más favorable para ver si el alimento se encuentra sano a nivel digestivo. El aparato digestivo del equino se subdivide en dos zonas. Primero, el intestino proximal, lo cual lo conforma la boca, el esófago, el estómago y el intestino delgado. La otra zona es caudal o la distal, que está conformado por el intestino grueso, que a su vez lo conforma el ciego, el colon pequeño, el colon grande y el recto. Examen general del sistema digestivo del equino. Hay que tener en cuenta varios puntos como el apetito y la sed, la prevención y la masticación de los alimentos, la deglución, la cavidad bucal, la faringe y el esófago, el abdomen, la defecación y las heces. Apetito y sed. Para examinar el apetito y sed se le debe suministrar un poco de alimento al animal, ya sea el preferido. Nunca como médicos veterinarios nos debemos basar en la interrogancia que le hacemos al propietario o al encargado del animal, ya puesto que ellos pueden pasar por alto que el alimento y el agua pudo haberse consumido por otro animal. Para juzgar el apetito debemos de tener en cuenta cómo come el animal, la rapidez de la masticación, el tiempo que dure la ingesta y por la cantidad de alimento que consume. Otro punto también que es importante que debemos tener en cuenta es si el caballo se encuentra en un sitio extraño para él o si está nervioso o está en celo. Prevención y masticación. Al momento de suministrarle alimento al caballo, es necesario observarle el movimiento de los labios, movimientos de la mandíbula inferior, escuchar los ruidos de la masticación, observar el paso del bolo por la faringe y el. Como médicos veterinarios debemos de tener en cuenta la prevención, que en el caballo no haya una presencia de parálisis por el trigémino, lo cual nos presenta una mandíbula caída, que no haya una luxación de la mandíbula, que el caballo no sea capaz de abrir la boca porque tiene un espasmo muscular de los maceteros y bucinadores cuando hay presencia de tétano, cuando encontramos cuerpos extraños en la boca, cuando hay acortamiento de la lengua por una herida. En el caballo es muy frecuente encontrar una tumefacción, un dolor, un edema o falta de movimiento de los labios. En el caballo también podemos encontrar muchos los trastornos de la masticación, lo cual el animal enflaquece sin causa aparente, lo cual puede ser también ocasionado por unos molares que puede ser en escalera, ondulados o en tijeras. Puede ser por la falta de un molar
o por un dolor que lo puede generar una caries, una alveolitis o muelas flojas. Cuando hay presencia de caries, hay presencia de halitólisis, lo cual que al momento de que llega el alimento y el agua a la caries, el dolor es tan intenso que el animal abre la boca y deja caer el alimento o el agua. La deglución es el paso que transporta el alimento o agua desde la boca al estómago, que pasa a través de la faringe y el esófago. La deglución se lleva a cabo por la elevación de la porción posterior de la lengua, lo cual ella empuja el bolo alimenticio hacia la faringe y el esófago y es ayudada por los movimientos peristálticos. Durante la deglución momentáneamente se cierra la glotis. Por lo tanto, cuando la deglución está alterada, se presenta el riesgo de que algunas partículas de alimento de vida pasen hacia la laringe y tráquea, desencadenando una tos para poder ser expulsado. Cuando es un caso contrario, puede terminar presentando en el animal una bronconeumonía gangrenosa por cuerpos extraños debido a la broncoaspiración. El paso del alimento puede verse como una onda peristáltica que va en sentido del estómago, lo cual lo podemos encontrar al lado izquierdo del cuello del caballo. Examen de la cavidad bucal. El examen de la cavidad bucal se realiza básicamente por la inspección y palpación tanto externa como interna. Este examen es importante ya que es la cavidad bucal que se puede presentar síntomas no solo de afecciones de la misma, sino también síntomas de la enfermedad interna como en caso de la azotemia. Siempre que exista dificultad en la aprehensión, masticación o deglución y que haya presencia de salivación o bocas abiertas, se debe examinar en forma minuciosa la cavidad bucal. Para examinar es necesario abrir la boca al animal y poner atención tanto a la temperatura, sensibilidad, dolor de la mucosa, olor y babeo, como datos comunes a la cavidad, o examinar algunas estructuras en particular como los dientes, encías, lengua y paladar. Al momento de examinarle la boca al caballo, se le abre la boca, se sujeta bien y se introduce los dedos por la barra, que es el espacio que queda en la arcada dentaria entre los incisivos y los molares. Se apoya el dedo en el paladar para que así el animal abra la boca y con los otros dedos se escoge la lengua y se ala en ella hasta colocarla lateralmente entre los molares superiores e inferiores, permitiendo así examinar la cavidad bucal en forma general. Al momento de examinar la temperatura de la cavidad bucal. La temperatura de la cavidad bucal se debe de tomar con los dedos al momento de introducirlos a la boca. Estará más caliente de lo normal cuando hay presencia de enfermedades febriles, una estomatitis, una glositis o una faringitis. Por lo contrario, estará fría en el momento de un colapso. Sensibilidad. Se manifiesta al comer o al momento de uno abrirle la boca al caballo, lo cual nos rechaza el examen si hay una presencia del dolor. Cuando hay presencia de dolor puede ser por una estomatitis, una glositis, una faringitis, una carcinoma, una fractura de la mandíbula, cuando hay una presencia de cuerpos extraños. El color de la mucosa debe ser rojo, rosado pálido, que es general en todas las especies. Puede tener normalmente manchas pigmentadas de oscuro y algunas oportunidades puede ser totalmente pigmentada. Cuando hay cambios en la mucosa puede ser por una palidez, rubicudez, una ictericia o por una cianosis. El olor de la boca se toma al momento de realizar la temperatura, se introduce el dedo y luego se huele. Si el caballo se encuentra sano, el olor de la boca es segiogénesis. Cuando encontramos un olor ácido,
Principalmente es por anorexia prolongada, una inepetencia o encontramos una capa de color blanquecino sobre la lengua. El examen de la faringe se hace por una inspección y palpación, tanto interna como externa, como con sondas o por rayos X. En los equinos, la inspección interna directa de la faringe no es útil, debido al gran desarrollo y movilidad de la lengua y a la gran longitud del velo del paladar. Y por la auscultación es cuando nos queda un poco más fácil cuando el animal está haciendo el proceso de deglución, lo cual se coloca el fonendo en el tercio inferior del 10º espacio intercostal, en la región media y posterior del tórax. Examen del esófago. Al momento de examinar el esófago se debe tener en cuenta la palpación y la auscultación. La palpación se realiza con los dedos de ambas manos siguiendo la gotera yugular, que queda debajo del cuello. Si existe abultamiento, se debe palpar siempre teniendo sus características en cuenta, como la consistencia, la movilidad y la sensibilidad. El sondeo esofágico lo podemos utilizar con sondas de gomas, plásticas o metálicas, lo cual se introducen en el meato nasal ventral del equino. Tiene que ser lubricado para así no generar ningún daño al momento de introducir en las fosas nasales del equino, lo cual esto nos ayuda con los fines terapéuticos en caso de cólicos, retiro de líquidos o generar alguna inspección que queramos hallar en el equino. Examen del abdomen. El examen del abdomen debe ser general, lo cual podemos hacer por medio de la inspección, palpación, presión, percusión, por auscultación, por rayos X, por una ultrasonografía, una laparoscopia, una laparotomía exploratoria. Examen del abdomen. El examen del abdomen debe ser general, lo cual podemos hacer por medio de la inspección, palpación, presión, percusión, por auscultación, por rayos X, por una ultrasonografía, una laparoscopia, una laparotomía exploratoria. La auscultación del abdomen nos sirve para escuchar los borborismos intestinales, los movimientos de los proventrículos, para oír ruidos anormales como chapoteo, roce, que se producen principalmente en peritonitis. Para realizar una auscultación del abdomen se realiza los movimientos del estómago en el intestino, por lo tanto se debe tener en cuenta la localización de los diferentes órganos en el abdomen. Si vamos a auscultar el intestino delgado, encontramos ruidos como gorgoteos, chapoteos, y en el intestino grueso encontramos como crujidos o chirridos. La inspección del abdomen debe ser muy minuciosa, por lo cual debemos tener en cuenta el tamaño, el movimiento, la forma, si hay lesiones cutáneas o subcutáneas. El abdomen, por su estudio, se debe dividir en 3 regiones, como la región anterior o epigástrico, o la región media o mesogastrio, o la región posterior o hipogastrio. Epigastrio es la región anterior del abdomen, va desde el diafragma hasta el plano vertical, pasa por detrás del cuerpo de la última vértebra torácica, lo cual está comprendida por 3 regiones: región ipsoidea, epigastrio, hipocondrios. La región mesogastrio o medio del abdomen va desde la línea imaginaria por detrás del cuerpo de la última vértebra torácica hasta otro plano vertical que pasa por delante de la tuberosidad coxal, lo cual lo comprende 2 regiones, como la región umbilical y la región de los ijares. Y la última región lo cual se divide el abdomen es la hipogastrio. Es la región posterior del abdomen que va desde el plano por delante de la tuberosidad coxal hasta la entrada de la pelvis por debajo del pubis, lo cual también lo comprende con 2 regiones, la región prepúbica y regiones inguinales.
Ya como sabemos que al momento de la palpación del abdomen podemos determinar el grado de la tensión de las paredes, determinar el grado de la sensibilidad y averiguar la consistencia del contenido, puesto que en equinos no nos queda fácil una palpación externa, puesto que al momento de uno tocarle el abdomen al equino, él se pone tenso el abdomen, más aún si el caballo es nervioso, lo cual impide una palpación adecuada. Por lo tanto, se reemplaza por la palpación externa del abdomen por un tacto rectal. Órganos abdominales. Por el lado derecho encontramos casi todo ocupado por el ciego. Hay una porción muy pequeña del intestino delgado. En el lado izquierdo, en la fosa ijar del colon menor, en el plácide del ejiar del intestino delgado. Detrás de la última costilla, el riñón izquierdo. Desde el riñón por la arca costal hasta la 12 costilla, la porción izquierda, el colon mayor. El examen del recto se realiza por medio de una palpación y a veces por una inspección por el medio de un pronóstico, con la ayuda de un dilatador o un espéculo. El recto muchas veces lo podemos encontrar vacío, puede ser por falta de un peristaltismo, por una inapetencia o por una obstrucción intestinal. Cuando el recto lo encontramos lleno, puede ser presente por una parálisis del recto o por una neuritis aguda o ciertas enfermedades cerebrales como la encefalitis. Cuando encontramos parásitos adultos en el recto, puede ser una indicación de infestaciones intestinales en el animal. Si encontramos mucho moco, puede ser por la obstrucción de un cólico prolongado. Cuando encontramos presencia en sangre es porque pudo haber una perforación en el recto. Bueno, vamos a hablar ahora de la exploración semiológica del aparato digestivo en pequeñas especies. Antes de comenzar esto con el examen físico, primero se debe tener en cuenta la diferencia entre especies en cuanto a la raza y la edad, ya que esta puede influenciar directamente pues, en el tamaño y pues también en ciertas patologías. En la análisis actual se interrogará acerca del motivo de la consulta, ¿no? Inicio de los signos, duración, progresión o remisión de estos, el tipo de alimento, la calidad y frecuencia de suministros y los cambios de alimentación. Esto tiene mucha importancia y debemos conocer los planes sanitarios como la vacunación, desparasitación, teniendo en cuenta las fechas y frecuencias como tal, ¿no? Se debe incluir la información acerca del hábitat de la mascota y el examen clínico prácticamente irá enfocado pues para cumplir los objetivos como tal. El primero es el examen objetivo general. Se debe presentar atención a la condición corporal de este, ¿no? Esto incluye el estado de nutrición y del animal. También se debe tener en cuenta determinadas actitudes que son sugerentes a un dolor abdominal, lo podemos ver en esta posición, que puede ser de plegaria. Y el examen objetivo particular, el cual consiste en dividir el aparato digestivo en una exploración funcional y una exploración anatómica. En la funcional se habla de que se debe evaluar el apetito, la sed, la manera en que el animal realiza la aprehensión, la masticación y deglución del alimento. En la exploración anatómica como tal se van a evaluar como la cavidad bucal, la faringe, el esófago y el abdomen. También tenemos el examen de la cavidad bucal. Ese examen lo que va a hacer es ciertas inspecciones internas y externas, la palpación y olfacción. En la inspección externa, esta maniobra proporciona datos sobre el cierre de la boca, el cual puede estar alterado por impedimentos mecánicos, como cuerpos extraños, tumores, luxaciones temporomandibulares o otros trastornos neurológicos que encontramos en el animal. En todos estos casos, la boca se presenta anormalmente abierta. En la contractura de los músculos masticadores presentes en el tétanos hay imposibilidad de abrir la boca, ¿no? Se debe observarse la conformación de la mandíbula para descartar pronatismo, entre otras cosas. Se debe observar también el estado de los labios del animal, descartar presencias de heridas
inflamaciones, entre otras. También es necesario evaluar el estado de las mejillas del animal, las que pueden presentar deformaciones, heridas y ser origen de fústulas, ¿no? Como en el caso del acceso del cuarto premolar superior en el canino. La inspección interna. Para realizar esta maniobra en la cavidad bucal se procede a la abertura de esta de manera manual o instrumental. La maniobra manual entonces se hace de la siguiente manera. Se rodea la cabeza de la mascota con una mano, colocándole el pulgar a un lado del maxilar y el resto de los dedos en el otro. A continuación se extiende la cabeza cuidadosamente hacia atrás, lo cual nos va a facilitar la apertura de la mandíbula como tal. En determinadas situaciones se hace esto pues para hacer un examen prolijo y detenido, necesario para recurrir a la apertura con instrumental de la cavidad bucal mediante el uso del abrebocas, ¿no? Ya cuando logramos abrir la boca del animal suele ser necesario el empleo de un bajalenguas, pues para acceder mejor a las partes más caudales de la cavidad bucal se debe evaluar el patrón de oclusión de la mandíbula y el maxilar. En el canino y en el felino. Oclusión normal, que se denomina mordida en tijera, es cuando la articulación pues, de esta superficie oclusal de la dentadura, en especial de las muelas carníceas, se hallan próximas. Además de esto se deben observar la presencia de inflamación de las encías, llamado gingivitis. También se deben observar heridas o presencias de deformaciones debido a la inflamación. Se observa también la posible presencia de dientes supernumerarios, ausencia de piezas dentarias, caries, para lo cual se debe conocer pues, obviamente la fórmula dentaria de cada especie, ¿no? Como por ejemplo la de nuestro paciente que sería un canino, que consiste en incisivos 3-3, caninos 11-11, premolares 4-4 y molares 3-3. Se debe evaluar la superficie lingual, labial o vestibular y oclusal de los dientes. También se debe observar el desgaste, caries, acceso, lengua, amígdalas y región oxilar. Conjuntamente con la inspección interna pues, de la cavidad, se debe realizar la olfacción de ver el mal olor que es llamado halitosis, que puede proceder prácticamente de la boca por presencia de enfermedades o gingivitis. Sarro dental también es llamado, o procesos generales. Por ejemplo, un olor amoniacal en la uremia, acetona en la cetosis diabética, entre otras cosas. Para realizar esta palpación de la cavidad bucal se debe tener en cuenta que se debe tomar primero que todo la temperatura. Esta temperatura en la cavidad bucal va a manifestar en forma aproximada la temperatura del resto del cuerpo. Se puede presentar que se aumenta en procesos de inflamación local o disminución, o puede haber una disminución y suele estar asociada con mayor frecuencia a procesos generales, como por ejemplo ánimo. Debemos evaluar la sensibilidad utilizando la maniobra más sencilla para evaluar esta. En esta zona se debe soplar ligeramente lo que en la encía, y lo que va a pasar es que la sensibilidad suele estar aumentada en procesos inflamatorios, ¿no? Cuando estos procesos inflamatorios son localizados. También se puede utilizar el método de la percusión, y por último debemos evaluar el estado de las piezas dentarias. Se debe observar en busca de fracturas, caries o movilidad también pues de estas, ¿no? También vamos a hablar de lo que es la faringe, que prácticamente va a ser una exploración anatómica que vamos a realizar. Donde nos habla de que la faringe es un tubo hueco, y conduce el aire como tal a la laringe, y pues como tal hacen el proceso de llevar el alimento al esófago, ¿no? Hay varios conductos que coinciden pues en este punto, por ejemplo las dos fosas nasales, la conexión posterior con la boca
y las dos trompas de Eustaquio. Y vamos a realizar una maniobra para ejecutar o evaluar la faringe. Y es la misma que se hace para evaluar la cavidad oral. Solo que esta maniobra va como enfocada más hacia la parte caudal de la cavidad oral. Lo que se hace en esta inspección externa es que se procede a elevar ligeramente la cabeza del animal y observar la zona faríngea. Se debe diferenciar las deformaciones propias de aquellas que pertenecen a afecciones o órganos vecinos, como ahí encontramos lo que es las glándulas salivares y tiroides. Y para realizar una inspección interna se debe realizar se debe observar la parte más caudal del animal y en algunas cosas encontramos que no se presenta como tal dificultad. Para hacer una palpación externa, con una mano se sujeta la cabeza del animal tomándola por el hocico y con la otra mano pues se procede a palpar. A eso se le denomina lo que es maniobra monomanual, ¿no? Y nos muestra que en condiciones normales la faringe no es palpable, ¿no? Pues porque es un espacio virtual. Solo es posible la palpación ante la presencia de tumores, cuerpos extraños o accesos también. Vamos a hablar también de lo que es algo muy importante y de que hablé hace rato, que es el esófago. Aprovechando esta proximidad anatómica del paciente dócil, pues en este caso seguimos con la inspección del esófago. Este se observa en la parte lateral izquierda del cuello, en comunicación con la gotera yugular, perdón. Se puede observar datos de deformaciones, fisuras, aumento de volumen por dilatación esofágica, por cuerpos extraños, ¿no? Las anomalías a nivel del esófago son mejores diagnosticadas a través de la imaginología. Este es un instrumento diagnóstico muy importante, sobre todo cuando se trata de cuerpos extraños que encontramos en el animal o algunas anomalías que conllevan a lo que es a un megaesófago o un aumento del esófago. Puede ejecutarse una inspección interna tanto como de la zona cervical como torácica a través de una endoscopia. La palpación externa esofágica o palpación manual solo es posible de efectuar en la zona cervical. En el canino, con una mano se eleva la cabeza del animal mientras que la otra pasa por debajo del cuello hasta colocar la yema de los dedos sobre la gotera yugular. Se procede a palpar comprimiendo desde el dorsal a ventral hasta la entrada del tórax. Al igual que la faringe, la palpación integral de esófago puede ejecutarse de manera instrumental directa con el empleo de una sonda. También la podemos utilizar. En condiciones normales, el esófago por sí mismo no es susceptible a la ocultación, pero al colocar el fonendoscopio en esta zona se podría escuchar la respiración perfectamente del canino o del felino. La exploración funcional se hace con el objetivo de observar la deglución del paciente. Al no tener problemas en el esófago, generalmente los pacientes presentan buen apetito y su deglución será normal. Se debe observar al paciente líquidos y sólidos, siendo el agua y las croquetas los alimentos de elección para este. Bueno, para hacer lo que es la exploración de la cavidad abdominal o exploración de la cavidad abdominal, lo que se hace es examinar al paciente en estación, pues realizando una inspección general del contorno del abdomen, con el fin de encontrar algún aumento de tamaño que demuestre alguna simetría o anormalidad en el contorno. Un aumento de la simetría pues nos puede indicar una gestación avanzada pues en hembras,
bulbos o ascitis. Una disminución del tamaño nos puede indicar una mala nutrición o el síndrome de mala absorción crónica. En la inspección también pues es muy importante ubicar al paciente pues sobre los miembros posteriores y observar de igual manera el abdomen con el fin de evidenciar alguna normalidad o simetría del animal. También es muy importante ubicar al paciente en decúbito lateral, tanto izquierdo como derecho, para descartar algún aumento de la cavidad abdominal. Hablamos del perineo y se observa muy bien en el área perineal, pero es esencial en el ano y la unión mucocutánea con el fin de encontrar pústulas, vesículas, úlceras, manchas por heces u otras anormalidades. Encontramos que la palpación en pequeños animales no es más que la aplicación de los dedos, por presión suave sobre la superficie corporal, con el fin de determinar la consistencia de estructuras que están debajo de la piel, ya sea que se encuentren en condiciones normales o que presenten algunas alteraciones. Se debe realizar una palpación superficial y una palpación profunda, ya que estas dos son muy importantes. Estas se pueden hacer con el paciente de pie o en decúbito lateral. Encontramos que para valorar la temperatura de la piel y valorar la sensibilidad superficial no es de gran utilidad la palpación superficial, mientras que la palpación profunda no es útil para valorar pues la consistencia de las vísceras, sensibilidad y dolor, o modificaciones que contengan el contenido pues abdominal. Cuando hablamos del abdomen craneal, este se encuentra pues compuesto del hígado, el estómago, la flexura duodenal craneal, el tercio inicial del duodeno descendente, colon transverso, páncreas y vaso. Cuando hablamos del hígado, en la mayoría de los pacientes no es palpable a causa de la pared torácica, ¿no? Pero cuando se extiende ligeramente fuera del arco costal, puede palparse colocando una mano a cada lado del abdomen craneal, justo detrás del arco costal, y aplicando suave presión con los dedos debajo de las costillas. Para palpar el estómago, en el perro, en el fondo gástrico se sitúa a la izquierda de la línea media del cuerpo y el píloro pues a la derecha de la línea media. En la observación clínica, la palpación del estómago es más fácil empujando con los dedos bajo el arco costal o elevando las extremidades anteriores, porque permite que el contenido del abdomen caiga caudalmente. Con respecto al vaso, se sitúa en la zona craneal izquierda del abdomen. Está pegado a la curvatura mayor del estómago por el ligamento gastroesplénico y su localización varía en el volumen del estómago también. No es palpable en animales sanos, sin embargo, la esplenomegalia generalizada puede palparse como una masa firme semisólida que se extiende hacia atrás del arco costal en la región cranioventral del abdomen. En cuestiones de palpación del intestino, se inicia deslizando de las asas intestinales entre las dos manos, bajando suavemente sus tres porciones, y se palpan en el hipogastre, evaluando consistencia de la presión del contenido, sensibilidad y presencia de cuerpos extraños.